mañana brumosa en San Francisco, la silueta naranja del puente Golden Gate emerge entre la niebla. Sobre su baranda una figura solitaria contempla el abismo. Debajo, las aguas frías de la bahía esperan. Esta escena tan sobrecogedora como real se ha repetido cientos de veces. El Golden Gate, maravilla de la ingeniería y símbolo de la esperanza para tantos viajeros, ha sido también el umbral trágico para quienes, abrumados por el dolor, lo eligen como escenario final de sus vidas. Desde su inauguración en 1937, se han confirmado cerca de 1.800 suicidios en este puente y es posible que la cifra real supere los 2.000. Cada pérdida es una historia de sufrimiento que nos impulsa a reflexionar. Porque allí, ¿qué lleva a las personas al borde de este puente lanzarse al vacío? ¿Cómo podemos como sociedad, como seres humanos, tenderle una mano ante este salto fatal? Hoy vamos a explorar el tema del suicidio en el puente Golden Gate de San Francisco, Estados Unidos, desde varias perspectivas. Vamos a darle una miradita en la clínica psicodinámica, entendiendo la depresión, la ambivalencia suicida y lo que nos cuentan los sobrevivientes de un salto fallido. Luego, una dimensión simbólica y metafísica, porque este puente icónico es más que acero, es un arquetipo del umbral entre la vida y la muerte, cargado de significado. También vamos a revisar algunos datos históricos y sociales, la historia del puente, las cifras, a veces escalofriantes, y las medidas de prevención como la famosa red de seguridad que se puso hace algunos años. También hay algunos debates públicos donde la estética de este monumento se enfrenta a la ética de salvar vidas. Finalmente, vamos a abordar una perspectiva humanista y relacional y la importancia de escuchar y acompañar al prójimo, de entender qué significa prevenir el suicidio desde el lazo humano. Con esta ruta trazada, entonces, les invito a una reflexión dolorosa pero esperanzadora sobre cómo ir convirtiendo la tragedia en oportunidad. Vamos a comenzar cruzando juntos este puente metafórico con la convicción de que al otro lado vamos a encontrar algo de esperanza. Ok, comenzamos. Desde el punto de vista clínico, el suicidio casi nunca surge de la nada. Suele ser el trágico desenlace de un sufrimiento mental profundo y en muchos casos hay depresión, un trastorno de ánimo previo y esquemas de pensamiento distorsionados por la desesperanza, por experiencia de trauma no resuelto, que nublan el juicio. La persona que llega al borde del Golden Gate normalmente carga con un dolor psíquico insoportable, una sensación de vacío y aislamiento que ha minado su deseo de vivir. En la psicología del suicida a menudo coexisten dos fuerzas opuestas. Por un lado, la ansia de muerte para escapar del sufrimiento y por otro, un deseo latente de vivir pero no saber cómo hacerlo. Sin lugar a dudas, el ansia de ser rescatado de esta oscuridad también puede ser una posibilidad. Esta tensión se conoce como la ambivalencia suicida y es crucial que la comprendamos, ya que la mayoría de las personas con idea suicida no están absolutamente convencidas de que quieren morir, y una parte de ellas anhela que alguien o algo les dé una razón para seguir viviendo. Esta ambivalencia queda de manifiesto en los testimonios de los sobrevivientes de los saltos de las grandes alturas, incluidos el Golden Gate. Revelan, por ejemplo, que al mismo instante de saltar de la baranda se arrepintieron de haber saltado. Por ejemplo, un joven de 19 años llamado Kevin, que se arrojó del puente el año 2000, contó que cuando sus pies quedaron en el aire, deseó no morir. Milagrosamente sobrevivió a la caída, por supuesto con lesiones graves, y en ese segundo impulso de vida se convirtió en un salvavidas psicológico.
¿Qué he hecho? No quiero morir. Fue el pensamiento que lo invadió en pleno salto. Incluso historias como la suya nos enseñan que el impulso suicida es frecuentemente un impulso transitorio. Dura horas, dura a veces minutos y quizás es un estado mental distorsionado por el dolor y que hace que la persona vea su vida con el filtro del dolor. Por tanto, si logramos proteger a alguien durante ese momento crítico, es probable que el deseo de morir se disipe y la persona agradezca después seguir con vida. De hecho, los estudios del seguimiento a las personas que fueron disuadidas de saltar del puente revelaron que el 94% de ellos no terminó muriendo por suicidio posteriormente, es decir, con apoyo y abordaje continuaron sus vidas, confirmando que la crisis suicida puede superarse. En términos psicodinámicos, podemos imaginar la mente de alguien al filo del puente como en un campo de batalla interno. Por un lado, la pulsión de muerte que vimos con Freud, que él le llamó el tánatos, como un deseo de cesar con la conciencia para ya no sentir más dolor. Y por otro lado, el eros, la pulsión de vida, esa parte de nosotros que se aferra a la existencia y a la esperanza de que las cosas pueden cambiar. El suicida está cansado de sufrir, no necesariamente de vivir. A menudo lo que desea no es matar su vida, sino matar su dolor. Cuando una enfermedad mental como la depresión se apodera, distorsiona la percepción. El futuro aparece vacío de significado y uno se siente como una carga para los demás y cree erróneamente que su ausencia quizás alivia al mundo. Pero estas son las distorsiones que una mente dolida, padeciente, relata. La realidad es que la depresión es tratable, que el dolor emocional puede aliviarse con ayuda profesional y humana y ninguna vida es prescindible. La ambivalencia suicida significa que siempre hay una ventana de oportunidad, incluso al borde del abismo. Siempre hay una voz, un gesto, un recuerdo que los seres queridos o una pequeña chispa de duda que puede inclinar la balanza hacia la vida. Quienes han sobrevivido a un intento suicida desde el Golden Gate, una caída más o menos de 70 metros que se precipita a 120 kilómetros, casi siempre resulta fatal. Describen ese segundo nacimiento con asombro. Muchos pasan de la certeza de querer morir a una gratitud inmensa por estar vivos en cuestión de segundos. Y esto nos da una poderosa lección clínica y humana. El suicidio se puede prevenir. Aún en los casos más extremos, mientras haya vida, hay esperanza de tratamiento, de recuperación, de transformación. El sufrimiento psíquico puede ser devastador, sí, pero no es permanente. Es un estado que cambia y especialmente si la persona recibe la sintonía, la empatía, la terapia y en muchos casos la medicación que necesita, todo tendería a mejorar. Y entender esta verdad nos prepara para abordar el problema, no con resignación, sino con la convicción de que cada individuo en crisis puede encontrar camino de regreso, un puente de vuelta a la vida. Quisiera pensar también más allá de los datos clínicos, mirar la dimensión simbólica o metafísica, ¿no? En el puente como un umbral de muerte y renacimiento. El puente Golden Gate posee una carga simbólica súper poderosa en el inconsciente colectivo. Pensemos lo que es un puente, una estructura que conecta dos orillas, que salva de un abismo. En casi todas las culturas, los puentes y los umbrales representan tránsitos importantes. Cruzar un puente puede ser una metáfora de pasar de un estado a otro, o de dejar atrás una etapa de la vida para entrar en otra. Hay algo profundamente arquetípico en la imagen de estar al medio de un puente, con un pie en un piso firme y el otro suspendido en el vacío. En el caso del Golden Gate, este simbolismo se torna sombrío, pero revelador. Para quienes allí
acuden con intención suicida, el puente se convierte en un umbral entre la vida y la muerte. Y es como si el lugar físico encargara un rito de paso final, una puerta dorada, tal como su nombre lo sugiere, hacia lo desconocido. En las tradiciones espirituales y mitológicas abundan las referencias de cruzar puentes o ríos como símbolos de muerte. Por ejemplo, en la mitología griega, las almas debían cruzar el río de Egipto para llegar al más allá. En la tradición nórdica, el puente Bifrost unía el mundo terrenal con el reino de los dioses. En términos metafísicos, la muerte suele representarse no como un fin absoluto, sino como una transición, un paso a otra forma de existencia o una renovación. El Golden Gate, imponente y bello, podría verse en la mente de alguien desesperado como un altar sublime para consumar este tránsito, y muchos testimonios sugieren que ciertos suicidas se sienten atraídos por la estética y la majestuosidad del puente. Su altura vertiginosa, ese anaranjado rojizo contra el cielo, y que la niebla lo envuelve como un velo místico al amanecer, que quizás para una mente un poco atormentada, esta belleza trágica podría resonar con la idea de un fin poético o significativo, o una especie de fusión con algo más grande que su sufrimiento. Dicho de otro modo, me atrajo el puente o sentí una afinidad entre mi presencia y la inmensidad del lugar, como confesó un sobreviviente que revela cómo proyectaba su anhelo de la paz en la imagen del puente y las aguas debajo. Sin embargo, esta dimensión simbólica tiene también otro lado. El puente no es solo un símbolo de muerte, sino también de vida y continuidad. El puente existe para permitir el paso seguro sobre un obstáculo. Así como puede representar un salto al vacío, también puede representar la salvación. Pensemos en el nombre nuevamente, Golden Gate, Puerta Dorada. Originalmente fue concebido como la puerta de entrada a la bahía de San Francisco, una bienvenida a nuevos horizontes para miles de personas. Atravesarlo en auto o a pie era una experiencia de asombro, un tránsito hacia oportunidades históricamente. El oeste de Estados Unidos simboliza la esperanza y la libertad. Pues hay una profunda ironía en que un monumento que se levantó como un símbolo de optimismo moderno haya devenido en un escenario de actos desesperados. Pero esta ironía también esconde una verdad perenne. Donde hay sombra, hay luz. Y el puente, con su dualidad, nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre destrucción y redención. Cada persona que va pasando por ahí y piensa en morir, en realidad lo que está buscando, aunque no lo sepa, es un renacimiento, acabar con su dolor actual. Sí, quizás con la esperanza secreta de renacer en paz, en descanso. Desde una óptica espiritual o perenne, podríamos decir que la muerte y el renacimiento son partes de un ciclo eterno y la noche más oscura precede al amanecer. Muchos místicos, como San Juan de la Cruz, habla de la noche oscura, como ya hemos dicho, como el preludio a la parte más luminosa. Y si trasladamos esta idea a nuestro tema, el borde del puente podría verse como la noche oscura, ese punto sin retorno que, sin embargo, podría transformarse en un retorno a la vida, si es que ocurre una intervención oportuna. En cierto modo, cada vez que alguien es rescatado o disuadido en el Golden Gate, ocurre un pequeño milagro metafórico. La persona regresa del umbral de la muerte y tiene la oportunidad de reinventarse, de renacer, y el puente así podría simbolizar no un final, sino una posibilidad de paso transformador, dejando atrás no la vida entera, sino la vida tal como era antes, con un completo sufrimiento, y así renacer a una vida nueva, con ayuda, con significado y con dolor más aliviado. Cuando miramos al Golden Gate bajo la luz simbólica, entendemos mejor la atracción fatal que ejerce, pero también el potencial
de resignificación. Y si en vez de ser un ícono del suicidio, se convirtiera en un símbolo de supervivencia, en un puente que literalmente y metafóricamente salva vidas en vez de perderla. Esa resignificación está ocurriendo, como vemos, a través de las medidas de prevención y la toma de conciencia pública. Al final, el arquetipo del puente nos recuerda nuestra propia capacidad de pasar de la muerte a la vida, de cruzar momentos terribles y resurgir. Así, el Golden Gate puede dejar de ser un monumento a la tragedia para ser un monumento a la esperanza y un recordatorio de que incluso en el umbral de la muerte puede haber renacimiento. Quisiera comentarle brevemente unos datitos históricos, ¿no? Ustedes saben que el Golden Gate fue inaugurado en 1937, en plena era de las grandes obras de ilusiones colectivas, y ya desde sus primeros años quedó patente su lado oscuro, porque el año 39, apenas 2 años después de abierto, la patrulla de caminos de California le alertaba sobre personas que iban ahí a quitarse la vida. Por eso la historia del Golden Gate es indisociable con la historia de los suicidios. Con sus casi 3 kilómetros de longitud suspendido sobre la boca del Océano Pacífico y sin una barrera lo suficientemente alta, el puente ofrecía trágicamente un acceso fácil a un método letal. Y a lo largo de las décadas se estima que han saltado miles de personas. Las cifras oficiales hablan de 1.800 confirmadas, pero muchos calculan que supera los 2.000, dado que no todos los cuerpos se recuperan y no todos los casos se reportan. En ciertos años, hasta 30 o 40 personas han terminado con su vida ahí, convirtiéndose el Golden Gate en uno de los puntos de suicidio más notorios en el mundo, frecuentemente rankeado junto al puente de Nanking en China como uno de los más fatídicos. Estas características estremecedoras motivaron desde hace mucho tiempo preguntas incómodas. ¿Debía hacerse algo para impedir estos saltos? ¿O es el precio inevitable de tener un puente abierto tan grande al público? Durante muchos años, la respuesta institucional y social fue lenta y ambivalente. Por un lado, se implicaron algunas medidas parciales, porque de los años 50, por ejemplo, se instalaron los famosos teléfonos de emergencia conectados a líneas de ayuda propias del puente, con letreros que decía, hay esperanza, no saltes, llama a tal número, ¿no? eh, También patrullas de policías que transitan y vigilan activamente el puente. De hecho, con el tiempo se conforma un grupo de oficiales especializados en detección y abordaje de personas suicidas en la pasarela del puente. Hubieron voluntarios y trabajadores también que se integraron muchas veces para patrullar, listos para atender a cualquier persona que mostrara señales de angustia. Y estas iniciativas lograron disuadir a miles de personas antes que saltaran. Las historias heroicas abundan, policías hablando durante horas hasta que las personas ceden y vuelven al lado seguro de la baranda, transeúntes sujetando a desconocidos en el último segundo, etcétera. Sin embargo, a pesar de muchas tragedias que se evitaron, la tasa de suicidios no cesaba y año tras año se detectaban decenas de muertes. Está claro para los expertos que faltaba una solución más contundente, ¿no? Y la medida más discutida fue la instalación de una barrera física o una red antisuicidios. En los años 50 hubieron propuestas para elevar la baranda, pero también habían voces que estaban en contra, ¿no? Por la estética. Entonces había un debate sobre la ética y la estética del puente, porque era un monumento histórico, una atracción turística, digamos, de renombre mundial. Entonces muchos defensores del diseño original decían que una malla podía afear, digamos, la silueta del puente y obturaría la visita de turistas, la vista panorámica, etcétera. Otros también se oponían por lo caro, los costos millonarios, ¿no? Incluso había movimientos escépticos que decían que si alguien realmente quería matarse, lo va a hacer igual de algún lado. Entonces estaban también las familias de las víctimas, profesionales de salud mental, hubo todo mucho tiempo movimientos que apelaban que ninguna estética vale más que una vida humana,
un movimiento de los padres que han perdido a los hijos en el puente, que formaron ahí toda una fundación y aportaron evidencia sólida que los medios del suicidio sí importan. Entonces, bueno, tras décadas de debate, el 2014 la Junta Directiva del Puente aprobó un plan y se instalaron estas famosas mallas o redes de acero inoxidable al costado, a ambos costados del puente, ¿no? Entonces, a esto le llamaron la red disuasoria de suicidio y se diseñó extendiéndose horizontalmente unos 6 metros desde el borde, a más o menos unos 20 pies por debajo del piso de la pasarela. Entonces, la idea era sencilla: si alguien salta, va a caer en la red y eso va a impedir que caiga al agua, ¿no? Y va a quedar atrapada, digamos, con lesiones menores, pero va a alcanzar a ser rescatada. Y además el simple hecho de ver una red ya disuade y saber que el intento podría ser fallido, digamos, y no ser fatal, podría también eh, disuadir. Así que se construyó esto. Los primeros datos después de la instalación resultan alentadores. Las autoridades reportan que el número de suicidios del puente se redujo a la mitad, un 50%. En el último año hay un promedio de 30 casos anuales, que era el promedio, bajó a 14, o sea, una cifra significativa. Y aquellas muertes que ocurrieron en secciones donde la red aún no estaba completa, también sugieren que la protección está funcionando, ¿no? Así es que bueno. Eso en relación a los datos. Lo que a nosotros nos corresponde, digamos, es darle también una mirada humanista, relacional y volver también a nuestro tema, que es la prevención del suicidio, ¿no? Quizás tender puentes desde el corazón. Hemos visto que las medidas y los datos han sido útiles, pero en esencia la prevención del suicidio es ante todo un acto humano de empatía. Significa crear un lazo con la persona que sufre, escucharla, acompañarla, hacerle sentir que no está sola. En el caso del Golden Gate, el enfoque humanista ha salvado cientos de vidas, y es la forma que las conversaciones ahí en la acera del puente, la mirada compasiva, las manos que se extienden en el último momento han sido clave. Hay muchas historias que la sintonía y el contacto de los policías y las personas que han evitado los suicidios reportan estos datos de conexión, las personas que prestaron auxilio a las señales y detuvieron en medio de, de esta situación de peligro. Hay un caso muy interesante del policía Kevin Briggs, que lo apodaron el guardián del Golden Gate. Brick patrulló el puente más de 20 años y logró convencer a cientos de personas que no saltaran. ¿Cuál era como su arma secreta, digamos? La palabra y la escucha. Briggs se acercaba sin estridencia y entablaba conversaciones mostrando calma, paciencia. ¿Cómo estás? ¿Qué planes tienes para mañana? Solía preguntar como muy serena. Y estas preguntas simples, pero llenas de humanidad, capaces de sorprender quizás a la persona con intento suicida, rompía el aislamiento de las personas que estaban ahí al borde del abismo y paradojalmente, en vez de regañarlo o darle órdenes, él le ofrecía comprensión. Le decía: ven, conversemos. Si quieres lanzarte, ok, pero démosle una vuelta antes. Y se presentaba, digamos, este policía como un humano, no como un policía, no como un psicólogo, sino como un humano genuino que realmente se interesaba. Y así muchos testimonios cuentan que gracias a ese diálogo sincero, el impulso de muerte se debilitaba y la persona terminaba aceptando la ayuda de Briggs. El policía famoso, que fue premiado incluso por una persona que intentó lanzarse y él la convenció, y 9 años después esta persona le entregó un premio de una institución, ¿no? Decía que a veces hablaba de cualquier cosa, de la familia, del clima, un partido de fútbol, pero lo importante era volver a anclar a la persona con la realidad de la vida. Proyectar un futuro, aunque fuera un día. ¿Qué planes tienes para mañana? No es una pregunta banal. Era un salvavidas que invitaba a imaginar un mañana.
y reconocer que más allá del momento del dolor hay un futuro posible. Otra historia conmovedora es la de Kevin Bertia, un joven que el año 2005 se subió al borde del puente dispuesto a saltar, y Briggs, el policía que hablamos, eh, fue el que estaba por ahí ese día y durante 92 minutos le habló sin juzgarlo, ¿no? Con su estilo cálido, se interesó de verdad por su vida, y Kevin Bertia, que estaba sumido en una desesperación profunda, él pensaba que su hija iba a estar mejor sin él, así que miraba al agua y veía esa paz que imaginaba con la idea de desaparecer. Pero la presencia constante y la voz de Briggs lentamente transformaron esa paz ilusoria en una nueva perspectiva de esperanza. Al final, Bertie retrocedió y subió de vuelta, y años después se convirtió en un defensor del activismo de prevención del suicidio y compartió su historia para inspirar a otros. Un evento abrazó a Briggs y le dijo: este hombre me salvó la vida dos veces, aquel día en el puente y cada día que he vivido desde entonces, dando gracias a lo que hizo. La foto de aquel rescate, mítica, ¿no? Briggs sosteniendo a Bertie por encima del vacío, se volvió un símbolo de la diferencia que puede haber entre un ser humano sintonizante, entre un ser humano que conecta con el sufrimiento del otro y la ausencia. Estos casos ilustran una verdad esencial. La intervención más decisiva es la del corazón. Podemos construir redes, colgar letreros, y debemos hacerlo, ¿no? Pero nada va a sustituir la mirada compasiva de un semejante en el momento preciso. A veces un gesto tan simple como preguntar: ¿qué tal? Estoy acá, puede hacer que el nudo de soledad que alguien lleva y tiene antes de morir eh, se rompa. Hay una anécdota también estremecedora que se cuenta, ¿no? Cada cierta vez tras un suicidio en San Francisco encontraron en la casa de la víctima una nota que decía: camino hacia el puente. Si una sola persona me sonríe en el camino, no saltaré. Por desgracia, nadie sonrió. Este relato nos sacude, pero lo que importa o lo que nos revela es la humanidad básica. Una sonrisa, un saludo, por triviales que parezcan, pueden para alguien ser el límite o marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada ser humano en desesperación es un ser humano que duda y se percibe que un pequeñito rayo de luz le toca, por ejemplo, la amabilidad de un extraño, la voz de un amigo que llama a tiempo, el abrazo de un familiar que intuye que algo anda mal. Esa duda puede resolver a favor de la vida. Prevenir desde el lazo humano significa estar atentos, estar disponibles, y significa derribar el muro del silencio en torno al sufrimiento mental. Implica que como sociedad fomentemos la escucha activa, la empatía, y que no minimicemos el dolor ajeno con frases hechas, que validemos los sentimientos, que acompañemos a quien lo padece, porque muchas veces no hace falta ser experto para pedir ayuda. Muchas veces no hace falta ser experto para ayudar. Basta con ser auténticamente compasivo, con decir: no estás solo, cuéntame, ¿qué pasa? Aquí estoy. Y por supuesto implica tener eh, a los que puedan pedir la posibilidad de ayuda profesional. Pero cuando alguien muestra señales de estar pensando en suicidarse, hay que tomar en serio cada palabra. Hay que animarle a la persona a buscar ayuda, a buscar terapia, a llamar a servicios de crisis, si es necesario. Porque el lazo humano no es excluyente a la atención médica, al contrario, es el puente que lleva hacia la atención. Cuando alguien siente que nadie se interesa por su muerte, cae en desesperación absoluta. Nuestra tarea como amigos, familiares o simples ciudadanos es demostrar que sí importa, que su vida tiene valor, y un valor único, irreemplazable, y que el dolor puede aliviarse. En última instancia, la prevención del vínculo humano trata de reafirmar la conexión, donde el suicidio es desconexión del mundo, de los seres queridos, de una imagen positiva de uno mismo. La relación humana la restaura.
En el contexto del Golden Gate, cada persona que fue disuadida en el puente es alguien a quien se logró hacer sentir escuchado. Aunque fuera por minutos, esa simple experiencia de empatía abrió la puerta para recibir más ayuda después. Pensemos que incluso tras la instalación de la red, seguirá siendo vital la labor humana. La red tal vez impide la muerte, pero es la mano, el abrazo psíquico que rescata, la voz que consuela, la que realmente devuelve la voluntad de vivir. De nada servirá salvar físicamente a alguien si luego lo dejamos de nuevo solo. Por eso, la red va acompañada de voluntarios, de profesionales listos para atender a quien sea rescatado, de toda una cadena de personas unidas por salvar vidas y sanar corazones. Así pues, tender puentes desde el corazón significa que todos podemos ser un poco como el oficial Briggs en nuestra vida cotidiana. No en la, quizás no en una situación tan dramática como en el Golden Gate, pero sí estando pendiente del amigo que cayó en depresión, del familiar que perdió las ganas de vivir, del compañero de clase o de trabajo que se aísla y que nos emite algunas señales de auxilio en forma de palabras tristes, en códigos implícitos. Y ser ese puente humano implica mostrar con actos, con palabras que sí nos importan que aquí estamos y que no vamos a dejar que caigan sin ofrecer ayuda. A veces salvar una vida comienza con algo muy sutil como una conversación honesta o un oído dispuesto a escuchar. El puente de Golden Gate, con toda su majestuosidad de acero, sus cables entre las nubes, nos ha enseñado una lección agridulce sobre la condición humana. Durante años fue símbolo de sueños, de logros, y a la vez también escenario de silenciosas tragedias íntimas. Hoy, gracias a la conciencia, a la ciencia, a la compasión, se está convirtiendo también en un símbolo de esperanza y responsabilidad colectiva. La historia que recorrimos en esta breve charla, pero profundamente significativa, nos enfrenta con la oscuridad, la desesperación individual, la muerte buscada y la muerte evitada. Solo para mostrarnos que dentro de la oscuridad puede encenderse una luz transformadora. Es iniciático porque nos incita, nos introduce a una comprensión más espiritual y más solidaria de la vida y de la muerte. Entendemos que no estamos solos y que nuestros actos repercuten en los demás y que podemos ser ángeles guardianes unos de otros con solo atrevernos a sentir y actuar con amor. En este cierre imaginemos de nuevo la escena del principio, una mañana fría en el puente, la persona al borde, pero que esta vez imaginamos que junto a esa silueta aparece otra figura, que podría ser tú, podría ser yo, acercándonos con suavidad, diciendo buenos días, ofreciendo una sonrisa, ofreciendo el calor, la sintonía de una presencia humana en un momento crucial. Imaginemos que esa persona decide entonces dar vuelta, devolverse de la baranda y aceptar nuestra palabra, nuestra mano, nuestra chaqueta, nuestro hombro, un café caliente. Imaginemos que gracias a este pequeño gesto una vida continúa, porque al final del día todos podemos ser ese puente que conecta la isla del aislamiento con la tierra firme de la comunidad. Todos podemos ser puentes de escucha, de palabra, para quien siente que su voz no importa. El Golden Gate ya no será reconocido como un sitio de suicidios, sino también como un lugar donde la comunidad dijo basta. Cada vida es sagrada. La red instalada bajo sus entrañas es una metáfora de la red que teje la familia, teje los profesionales, los amigos, los desconocidos solidarios, todos listos para sostener a quien flaquea. Ninguna gran obra de ingeniería, por hermosa que sea, puede compararse con la obra de salvar vidas. Y esa sublime arquitectura del tejido que somos nos ayuda a construir esperanza donde solo hay vacío. Que esta reflexión nos deje un compromiso, el de hablar abiertamente del suicidio sin tabúes, el de educarnos en salud mental, de mirar a los ojos, de estar más atentos, el corazón más abierto a quienes nos rodean.
un compromiso de no juzgar el sufrimiento que quizás no entendemos sino estar presente. Así, puente a puente, persona a persona, convertir cada intento de adiós en una oportunidad de un nuevo comienzo. En nombre de quienes encontraron ayuda a tiempo, de quienes sobrevivieron para contar su historia y de quienes ya no están, pero su memoria está viva en quienes trabajamos en salud, vamos apuntalando hacia un mundo mejor. Hagamos del mundo un lugar donde ningún umbral lleve a la muerte en soledad, sino a una mano amiga. Recordemos que siempre, por más oscura que sea la noche, siempre habrá un nuevo amanecer. Y si alguna vez dudan, si se sienten al filo de su propio abismo, que resuene en ustedes este mensaje. Hay esperanza, no estás solo, porque siempre habrá alguien dispuesto a cruzar el puente contigo de regreso hacia la vida.